Como ustedes saben, en este canal hablamos de la promoción de valores. Sin embargo, para hablar de la promoción de valores, tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original, tiende al defecto. Así como tenemos virtudes, tenemos defectos. Voy a ponerlo en otras palabras. Podemos tener actitudes, formas de ver la vida, costumbres e incluso hábitos distintos a lo que Dios ha pensado para nosotros. Por eso hoy vamos a hablar del ego y cómo en realidad lo hemos malinterpretado como un acto de firme autoconfianza o como una expresión de grandeza, cuando la realidad es totalmente lejana, cuando para nada se trata de percibirse con bastante amor propio. Cuando pensamos en alguien con mucho ego, yo diría que imaginamos a alguien con arrogancia, soberbia, superioridad, vanidad, desmedida preocupación por sí mismo. Pensamos o podemos llegar a pensar en personas que se creen más que los demás, que necesitan atención, reconocimiento y tienen una confianza que parece impenetrable. Pero irónicamente, la raíz del ego no es la superioridad, es la inferioridad. El ego es en realidad una manifestación del sentimiento de inferioridad. Y eso, aunque suene contradictorio, tiene sentido cuando se mira desde la psicología y desde la experiencia humana. Y ojo, no soy psicóloga. Sin embargo, quiero compartir esto con ustedes porque lo que vamos a reflexionar hoy lo sé hasta hace relativamente poco y siento que ha cambiado mi forma de relacionarme con los demás. Me ha enseñado a no tomarme personal muchas actitudes que en mi cabeza pueden ser una ofensa directa y principalmente me sigue enseñando a trabajar en ese mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, incluyendo amigos y enemigos. Primero, es importante entender qué es el ego. Se dice que el ego es una construcción mental, una imagen que fabricamos de nosotros mismos para protegernos, adaptarnos y sobrevivir socialmente. Es decir, aparentemente no es algo malo. Si lo vemos en sí, aparentemente no es algo malo. El problema empieza cuando esa identidad se convierte en una máscara para proteger el sentimiento de no ser suficientes. Cuando alguien se siente inferior, aunque no lo admita, sufre. Y como no quiere mostrar esa herida, construye una versión de sí mismo más fuerte, más atractiva, más admirada, más elevada en ese contexto, aunque sea falsa. Entonces el ego se convierte en una especie de traje que cubre una autoestima frágil, una autoestima débil. Pensemos en cómo se forma todo esto. Desde niños buscamos amor, aceptación, reconocimiento, buscamos hacer parte de, pero no siempre lo recibimos de forma sana o equilibrada. A veces nos comparan, nos critican, nos hacen sentir que no damos la talla. Y además no todos recibimos en la infancia un trato amable y amoroso. Algunos niños, hoy adultos, fueron víctimas de matoneo en sus colegios. Algunos adultos siguen siendo víctimas de matoneo, pero ahora en su entorno laboral. Muchos niños, hoy adultos, fueron abandonados, despreciados. Entonces, es lo más lógico que ese sentimiento de no ser suficientes permanezca, si primero no se reconoce y luego se sana. Y si permanece, aunque crezcamos, esa sensación sigue ahí adentro. ¿Qué pasa con eso? Empezamos a crear una versión idealizada de nosotros mismos, una que en teoría sí merezca amor, sí merezca respeto, sí sea valorada por todos, sí le guste a los demás. Y ahí nace el ego. No como un signo de fuerza, sino como una forma de ocultar una inseguridad que se viene gestando, que se viene trabajando y que es profunda. Aquí viene lo interesante. Cuando alguien presume constantemente,
cuando necesita siempre tener la razón, destacar, ser el centro de atención, ganar cada discusión, mostrarse invulnerable, no está demostrando seguridad. Está revelando sin querer un miedo interno, un miedo a ser visto como débil, a no valer por sí mismo, a que si no brilla constantemente será olvidado o será ignorado. Ese exceso de ego, esa necesidad de parecer superior, es una compensación psicológica por un sentimiento de inferioridad no resuelto. Hay un psicólogo que lo explica muy bien y él dice, muchas personas desarrollan lo que él llama complejo de superioridad. Como un mecanismo, este complejo de superioridad lo desarrollan como un mecanismo de defensa ante el complejo de inferioridad. Es decir, se exageran a sí mismos para no enfrentar su propia inseguridad. Algo que me llamó la atención es que este psicólogo explica que el sentimiento de inferioridad es natural para todos y parte del desarrollo humano. Todos en algún punto nos sentimos insuficientes, pequeños, incapaces. El problema no es sentirlo, el problema es cómo respondemos ante ese sentimiento de inferioridad o ese contexto, esa situación. Algunas personas enfrentan esa inferioridad desarrollando habilidades, madurez emocional, empatía, pero otras, en cambio, lo compensan con lo que este psicólogo llama un complejo de superioridad. Es decir, como ya dije, exageran su importancia, su éxito, su seguridad, para ocultar la inseguridad que sienten en lo profundo. ¿Cómo se manifiesta ese ego compensatorio? Cuando necesito constantemente validación, cuando creo que siempre tengo la razón, con perfeccionismo extremo, crítica constante a los demás, cuando hablo más de mí mismo que de los demás, cuando minimizo los logros de otros, cuando no acepto críticas fácilmente, cuando me molesta no ser el centro de atención o me siento incómodo al no ser el centro de atención, cuando me siento superior a los demás. Y aquí es clave hacer una distinción. El ego no es autoestima. La autoestima verdadera, nace del autoconocimiento, del respeto por uno mismo, de aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras debilidades. El ego, en cambio, nace del miedo, de la necesidad de validación externa. Es frágil, es débil, es reactivo. Si lo atacas, se defiende. Si lo ignoras, se desespera. Por eso alguien con un ego grande puede parecer seguro, pero es inestable, porque todo su valor está basado en cómo lo ven los demás. Una persona con verdadera autoestima no necesita demostrar nada. Sabe quién es y desde esa seguridad puede mostrarse vulnerable sin miedo. Y sí, vivimos en una sociedad que alimenta mucho el ego. Las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son un escenario perfecto para mostrar solo lo mejor de nosotros, para comparar, competir, recibir likes, comentarios, validación rápida. Pero cuanto más dependemos de eso, más nos alejamos de nosotros mismos, más crece el ego y más se esconde la inseguridad que hay detrás. Aquí lo importante es poder reconocerlo, entenderlo y sobre todo no dejar que nos controle. Podemos empezar a preguntarnos, ¿estoy haciendo esto por mí o para impresionar a otros? ¿Por qué necesito que me reconozcan tanto? ¿Qué parte de mí siento que no es suficiente? Y cuando descubrimos las heridas que hay detrás del ego, entonces podemos empezar a sanar. Este es un llamado a practicar la compasión sin permitir abusos. Ojo con eso. Colocar límites es importante, pero también lo es aprender a ver más allá de los comportamientos defensivos y reconocer que esa persona, como todos nosotros, tiene heridas, miedos, pero también desea ser amada.
Incluso si su actitud es arrogante, hiriente o difícil, hay un ser humano detrás que está tratando, digamos, torpemente de protegerse. Al final no necesitamos demostrar nada para merecer valor. Ya somos valiosos por existir, por ser humanos y sobre todo por ser hijos de Dios. Si buscamos cuál es nuestra identidad es ser hijos de Dios. Si buscamos pertenecer, pero sentimos que no encajamos, créanme que desde antes de nacer pertenecemos a Dios. De ahí somos todos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Nos vemos en un siguiente episodio y que tengan un muy feliz día.